Alguien me dijo que esta terraza es súper chica y que solamente sirve para colgar la ropa, y la verdad es que está súper equivocado, porque con un buen diseño y los elementos indicados vamos a convertir esta terraza en el espacio para el bar de la casa. ¿Qué te parece? Te voy a sorprender. Ya, lo vamos a hacer en este muro que tiene 1,35 de largo por 2,40 de altura. Va a tener una cubierta de pino oregón, una repisa para poner unas botellas, además unos taburetes altos para sentarse cómodamente y algo muy importante, una buena iluminación cálida y suave. Lo primero que vamos a hacer es darle color a este muro. Lo vamos a pintar con un esmalte al agua color verde oliva. Vamos a ocupar un rodillo de esponja y como la madera está ranurada, vamos a hacer los detalles con una brocha. Siempre es mejor demorarse un poco, pero enmascarar los bordes y cubrir el piso, ya que así evitamos manchar lo que no queremos pintar. Nunca piensen que es un trabajo en vano. La cubierta del bar la vamos a hacer con este precioso tablón de pino oregón que tiene un espesor de 3,8 centímetros, un largo de 120 que está impecable y una profundidad de 50. Aquí lo único que tenemos que hacer es con la sierra circular cortarlo al largo para dejarlo una profundidad de 35 centímetros. Nos ponemos guantes, respirador y lentes de seguridad y cortamos con la sierra circular con un disco de 60 dientes para que nos quede el borde lo más parejo posible. Además, tenemos que cortar dos trozos de 120 centímetros de estas tablas que miden 20 centímetros de ancho para las repisas. Siempre es bueno tener a mano una lija número 120 para emparejar los cortes y repasar las superficies. Estos tableros ya vienen de fábrica con una lijada, pero nosotros vamos a mejorarla con una lija número 180. Para proteger la madera y que la cubierta de pino oregón nos quede del mismo tono que las repisas de pino finger, vamos a ocupar un barniz poliuretano, pero con tinta. ¿Quieres hacer arreglos en tu casa? Suscríbete en Jun.cl para que la sigas mejorando sin gastar de más. Porque aquí tenemos todos nuestros proyectos con los videos paso a paso, lista de materiales y planos. Todo lo que necesitas para hacerlos realidad. Para fijar la cubierta vamos a ocupar estos soportes de repisa que miden 25 por 30 centímetros. Vamos a usar dos y los vamos a fijar a 1 metro de altura. Hacemos las marcas donde pondremos los soportes que se fijan con tornillos punta fina de 2 pulgadas. La distancia entre ambos soportes es de 60 centímetros y a 20 centímetros desde el ventanal. La cubierta la ponemos encima del soporte y la fijamos por debajo con tornillos punta fina de 1 pulgada. Tenemos listo el mesón del bar. Ahora para hacer la parte de botellas, vasos y copas vamos a ocupar estas dos repisas y estos soportes. Lo bueno de este mecanismo es que se puede regular la altura según lo que necesitemos. Los pilares los fijamos con tornillos punta fina en el muro de madera, a una distancia de 60 centímetros. Enganchamos los soportes para las repisas según la altura que queramos y ponemos las repisas, atornilladas desde abajo a los soportes. Aquí en la terraza tenemos una luz general que cuelga del techo. No la vamos a tocar, la vamos a dejar así tal cual. Pero para poder darle la atmósfera y luz cálida que queremos al bar, vamos a ocupar todas estas luces recargables. Algunas son con pilas, otras solares. La idea es crear una luz que acompañe y que destaque la zona del bar. Con estos taburetes ya estamos listos. Miren por favor qué buen espacio armamos. Un bar completo, cómodo, que nos permite aprovechar al máximo
esta pequeña terraza. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita y coméntanos si te animarías a hacer este bar en tu balcón. Nos vemos, chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en la tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.